¿Por qué hablamos en un video previo de población y muestra y de cómo una muestra tiene un sesgo con respecto al valor real? Lo hablamos para entender de una mejor manera la distribución continua, normal y entre paréntesis estándar. Recordemos que esto es continuo porque admite valores decimales y no únicamente enteros. Esta es probablemente una de las distribuciones de probabilidad más importantes que existen dentro de la estadística. Hagamos un pequeño paréntesis antes de entrar al análisis de lo que es en sí la distribución normal. Comúnmente no es llamada distribución continua normal. Se entiende que distribución normal, con ese simple concepto, ya se está refiriendo a una distribución continua. ¿Cuál es la edad promedio media de una población de 5 millones de personas? Imaginemos que tenemos la capacidad de saber la edad real. Y miren, aquí está la edad real. Es 41.2 años. Y hacemos algo. Tomamos diversas muestras estadísticas en la población, bastantes, muchísimas. Cada una de ellas nos da un valor de la edad. Y las mejores muestras tratan de acercarse muchísimo al valor real, aquellas muestras que son aleatorias y representativas. Pues está demostrado matemáticamente que si nosotros hacemos este proceso múltiples veces, es decir, tomar varias muestras, y empezamos a hacer un histograma o gráfica de frecuencias sobre el valor que ellas nos entregan como el valor de la edad promedio de esta población de 5 millones de personas. Claro, esto se aplica para múltiples ejemplos, esto es solamente un caso hipotético. Está demostrado que cuando nosotros las agrupemos, básicamente se va a formar esta figura, que es la forma de una campana. Y esto significa algo. Esto significa que muchas muestras, vean, muchas muestras están sobre el valor real, o sea, ellas tratan de acercarse sobre el valor real. Y poquitas muestras están muy por debajo del valor real, aunque también poquitas muestras están muy por encima del valor real. Está garantizado que en cualquier proceso de muestreo esto va a ocurrir. Y a esto se le llama teorema del límite central. Y el teorema del límite central lo que viene a decirme y a confirmarme es que en un muestreo yo voy a encontrarme siempre la forma de una campana. Y esa campana es la campana normal. ¿Ok? Ahora podemos ver ya estos gráficos, donde en el primero tenemos la función de densidad de probabilidad, es decir, es la función que da la forma. Y la función que da la forma de las gráficas que están aquí es la función que cerré en la parte de abajo, la función f de x minúscula. Como se dan cuenta, ya no es nada sencilla esta función. No es nada sencilla porque tiene bastantes elementos complejos. Por ejemplo, este es el símbolo de la desviación estándar, es sigma. Hace uso también del número irracional pi. Hace uso también del número irracional de Euler. Y aquí nos solemos encontrar la desviación estándar. Y hace uso del símbolo mu o media de una muestra. Es decir, esta función matemática se alimenta de dos parámetros para poder conformarse o para poder tener su forma. Necesita un promedio o media y una desviación estándar. ¿Y esto de dónde se obtiene? Esto se obtiene de una muestra. Cuando en una muestra tú recolectas datos y eres capaz de obtener la media y la desviación estándar de esos datos, puedes introducirlos aquí y te da la forma que tienen esos datos, ¿ok? O la forma en que se comporta la probabilidad de esos datos. Aquí hay diferentes curvas.
para diferentes promedios y diferentes, en este caso son varianzas, porque noten que la desviación estándar está elevada al cuadrado. Si quieren sacar la desviación estándar, saquen la raíz de esas cantidades y tendrían la desviación estándar. Entonces noten que diferentes medias con diferentes desviaciones estándar forman diferentes campanas normales, por así decirlo. Algo interesante de ver es que las campanas están recorridas porque el pico o centro de cada una de las campanas se coloca donde está su media. Por ejemplo, notemos esta campana morada. Esta campana morada tiene su media en -2. Por ese motivo, aquí en el -2 está su pico, su centro. Notan que algunas campanas están más abiertas. Por ejemplo, vean esta campana azul, está mucho más abierta que la campana café. ¿Esto por qué es? Esto es porque entre mayor sea la varianza o desviación estándar de la muestra, la campana tiene una mayor amplitud. Comparemos la desviación estándar de esta campana azul, que sería 5, contra esta campana que está muy delgadita, que sería esta, que es 0.2. Es decir, tiene una muchísimo mayor dispersión, aunque en algo se parecen todas las campanas que están ahí. Todas tienen una área bajo la curva igual a 1, es decir, todas ellas, su probabilidad es 1. También tenemos la función de distribución de probabilidad, la cual no es otra cosa que el acumulado de la probabilidad que se va contando. Por ejemplo, si yo quisiera medir cuánto he acumulado de probabilidad hasta aquí, ¿cuál es esa probabilidad? Tendría que hacerlo con esta línea morada, que ahora estoy remarcando en azul. Y como estoy viendo que aquí es el -2, me sitúo en el -2 y es obvio, eso es aproximadamente el 50%. Si ustedes notan, ese valor está entre 0.4 y 0.6, lo cual es 50%. Y es evidente, pues es la mitad de la campana, es el 50%. ¿Cómo puedo calcularlo para múltiples campanas? Pues muy sencillo. Realizo la integral de toda esta función. F mayúscula, que es la función de distribución de probabilidad, es decir, la que me da el acumulado. Recuerden que esta función me da la forma de la campana, es decir, la forma de la probabilidad o la forma en que ocurre, en que tiene cada dato la probabilidad de ocurrencia. Y esta campana me da cómo va creciendo la probabilidad. Por eso empieza en 0 y siempre termina en 1, porque ya no puede avanzar más allá de 1. Entonces noten que aquí se tiene que hacer una integral desde menos infinito hasta x. Y con este menos infinito nos damos cuenta de otra característica importante. Esta campana es infinita. Realmente la campana no termina, no tiene un comienzo, perdón, y no tiene un fin, porque va desde menos infinito a infinito. ¿Ok? Pues ahora va a haber un problema. ¿Cómo vamos a realizar esta integral que está aquí? Esta integral es algo abstracta, ¿eh? Y si queremos conocer esta probabilidad acumulada, hay que realizar esta integral que está aquí. Vamos a continuar. Cuando realizamos un muestreo y obtenemos un valor para la media y un valor para la desviación estándar, podemos utilizar estos valores en la función de distribución de probabilidad, es decir, esta que está aquí. Y al integrar, es decir, esto que está acá, podemos calcular probabilidades. Realizar este proceso para cada muestra sería tedioso y muy complejo. Para eso existe la distribución normal estándar. Recuerden que la palabra estándar tiene un significado muy preliminar de uniformidad. Cuando algo es estándar, algo es uniforme, es decir, algo es igual. ¿Ok? Existe la distribución normal estándar, la cual convierte cualquier media y desviación estándar de algún estudio en valores predeterminados de media 0 y desviación estándar igual a 1. Es decir, sea cual sea
la media y desviación estándar que tú encuentres en tu muestra o en tu estudio, tú puedes transformarlas a una campana con media 0 y desviación estándar igual a 1. Y para que tú puedas cambiarla, simplemente haces una pequeña transformación, que es que ahora en lugar de hablar de la variable x, vamos a hablar de la variable z. Esa formulita que encierra ahí recibe el nombre de fórmula de normalización o de estandarización, o incluso un valor más común que yo utilizo mucho, tipificación. O también, dado que tiene que ver con cómo se va a resolver esta integral que está aquí, esto es un cambio de variable de una integral. De hecho, quiero que noten algo. Quiero que noten lo que está en la parte de arriba de este exponente, de la letra E, que es el número de Euler. Ya se dieron cuenta que no es otra cosa que esa fórmula que está ahí. Es decir, cuando hacemos ese cambio, podemos realizar la integral de una manera más fácil. Pero esto implica realizar un cambio de variable y ya no hablar de x, sino de z. Ahora, miren, aquí tenemos diversas muestras con sus propias medias y desviaciones estándar. Por ejemplo, aquí tenemos una primer campana. Esta primer campana debe de tener su media aproximadamente en 10. Su desviación estándar debe de ser pequeñita porque casi no se observa dispersión. Esta segunda campana, su media aproximadamente debe de ser un 38. Su desviación estándar es intermedia, diría yo, porque está un tanto más abierta que la primera campana. La siguiente campana, noten que la media debe de andar como por 80. Espero que logren ver esos pequeños numeritos. Y seguramente esta es la que tiene la desviación estándar más grande de todas. ¿Por qué? Porque es la que tiene una mayor dispersión. Noten que son 3 distribuciones o 3 muestreos. Y estos 3 muestreos tienen medias y desviaciones estándar distintas. Para yo empezar a calcular probabilidades, lo que tendría que realizar es introducir la media y desviación estándar de cada una de ellas adentro de esta gran fórmula y obtener para cada una de ellas su función de densidad de probabilidad. Sin embargo, hago otra cosa distinta. Digo que todas ellas las voy a estandarizar y que todas ellas tienen media 0 y desviación estándar igual a 1. Y esto es la distribución normal estándar. Espero que alcancen a notar que aquí está el 0. Y la desviación estándar de 1 me arroja ya una forma uniforme para la campana. ¿Ok? En otro video posterior ya voy a empezar a calcular probabilidades. Y en ese video ya voy a hacer uso de esa fórmula para tipificar valores de x. Esta distribución normal estándar ya está tan estudiada que ya conocemos bastantes propiedades sobre ella, muchísimas. Algunas probabilidades conocidas de la distribución normal, aplica tanto para la normal como para el estándar, están aquí. Noten que aquí en el centro está la media, que para el caso del estándar es 0. Pues si hacemos el intervalo de la media menos la desviación más la desviación, vamos a obtener que adentro de eso hay un porcentaje de 34 más 34, 68. Y si le restamos 2 veces la desviación y le sumamos 2 veces la desviación, vamos a ver que a ese 68 le tenemos que sumar aproximadamente un 28, porque esto es 14 más 14. Entonces 68 más 28 me da como resultado casi un 96. Entonces aquí ya tendría casi un 96% de probabilidad en toda esta zona. Estas son algunas probabilidades
que ya se tienen bastante bien identificadas de la distribución normal. En la parte de abajo les voy a dejar esta hoja para que ustedes lo puedan descargar como imagen y la puedan imprimir y ver sin ningún inconveniente. Y en otro video posterior voy a calcular probabilidades de la distribución normal.